Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludarlos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Zona Franca, una noche para hablar de la noticia que se conoció hace apenas unas horas, la salida del general Henry Sanabria de la dirección de la Policía Nacional, su postura religiosa y muy posiblemente el deterioro en la seguridad le habría costado su cabeza, le habría pasado factura, pero sobre todo el punto de la seguridad en el país. En los últimos 2 meses, los indicadores empeoraron: el secuestro simple, que subió en un 129%, el secuestro extorsivo en 85%, el hurto a personas 18% y así muchos de los indicadores de seguridad. Bajo ese contexto, sale el general Henry Sanabria, quien antes de dejar el cargo se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velázquez. En su reemplazo va a entrar el general Henry Salamanca, William Salamanca, que viene del servicio diplomático, era cónsul en Estados Unidos, delegado del presidente Gustavo Petro en ese país, para asumir la dirección de la Policía Nacional, muy seguramente en un intento de un nuevo timonazo en esa institución a cargo de la seguridad. No es la primera vez que la institución, la Policía Nacional, sufre un cambio como este. Traer un general que está en la reserva activa ya había pasado con el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el entonces general retirado Teodoro Campo. Esta noche vamos a intentar descifrar las claves de la salida del general Henry Sanabria y la llegada del general Salamanca a la dirección de la policía. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. El anuncio lo hace oficial a través de su cuenta en Twitter el propio presidente Gustavo Petro, dándole la despedida y el agradecimiento por los servicios prestados al general Henry Sanabria. Una despedida que tiene tinte agridulce. Dice: agradezco el arduo trabajo del general Sanabria y la general Jacqueline Navarro en la Policía de Colombia. El nuevo director de la policía será el general retirado William Salamanca. Es un mayor general de la reserva con más de 37 años de experiencia en la institución. Ese general que viene de la reserva estaba en el servicio diplomático del gobierno del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. Esta noche hemos invitado a David Flores, que es integrante del Pacto Histórico, abogado de la Universidad Nacional y experto en derechos humanos. Doctor Flores, un gusto saludarlo nuevamente aquí en Zona Franca. Un saludo para ti, por supuesto para mis compañeros de mesa y por supuesto para todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, señor. También está con nosotros Carlos Meisel, senador de la República en ejercicio de oposición por el Centro Democrático, ex concejal de Barranquilla. Señor senador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camilo. Un abrazo a ti, al doctor David, a Gerardo y a toda la teleaudiencia, por supuesto, un abrazo. Gracias. Esta noche también el doctor Gerardo Barbosa, es abogado, experto en Derecho Penal, profesor de Derecho Penal en la Universidad Externado, expresidente de la Comisión Asesora en Política Criminal, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y consultor y litigante en Derecho Penal. No voy a seguir, doctor Barbosa, porque aquí creo que amanezco leyendo sus títulos. Un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar este diálogo. Senador Meisel, ¿cuál es la lectura que están teniendo ustedes desde la oposición de lo que está ocurriendo con este remesón, nuevo remesón en la Policía Nacional? Sale el general Sanabria, entra el general Salamanca. Bueno, lo primero que yo creo que es importante resaltar es que si al general Sanabria lo sacaron por una posición religiosa, es un error enorme y no creo que haya sido eso. Y no seré yo quien piense parecido al general Sanabria en sus creencias religiosas. Este es un país libre hasta hoy y considero que es importante que a cada cual se le respete en lo que cree y en la forma como vive su espiritualidad. Ahora bien, si la creencia, si la espiritualidad del general no le permitía cumplir una función en la policía que garantizara el Estado social de derecho y un Estado laico, ahí sí estamos en un tremendo problema, pero no creo que hayan sido las causas de la salida del general. Yo creo que las causas de la salida del general es que la seguridad en el país está mucho peor que el año pasado. Van 2.348 homicidios en este 2023. Eso corresponde en gran parte a, lógicamente, riñas y muchas cosas, pero el 55% de esos homicidios mínimo obedecen de lo que ya se sabe
obedecen a estructuras criminales, obedecen a masacres, obedecen a cuentas de cobro entre estas bandas que están operando al garete en Colombia y que no sienten por parte del Estado y que no sienten por parte de la fuerza pública autoridad. Y eso es lo que la tranquilidad de los colombianos debe pedirle a este gobierno y a todos los gobiernos. Nosotros no podemos decir que históricamente este país ha sido un remanso de paz y que va a llegar el doctor Petro y simplemente va a con una vara mágica solucionar los problemas de violencia que históricamente hemos tenido. Pero lo que también es que hay que ser sensatos y decir que desde el punto de vista de la tranquilidad que viven los colombianos estamos peor que hace mucho tiempo y que nos hemos retornado a cifras de asesinatos por cada 100.000 habitantes que no teníamos hace mucho tiempo en este país. Doctor Flores. Bueno, en primer lugar, evidentemente no hay problema con la creencia religiosa, ¿cierto? Coincido, digamos, con el doctor Meisel en ese sentido. El problema es cuando tú llevas esa creencia religiosa al desarrollo de tus funciones como funcionario público. Y lo que vimos todos y todas en la entrevista que le hace semana al general Sanabria es que evidentemente la forma en la que él practica su credo religioso sí está afectando o afectó claramente su calidad de funcionario público. Y en una institución nada más y nada menos que la policía, que tiene cientos de miles de hombres a su cargo, una institución además en la que, a pesar de ser definido como un cuerpo civil armado, pues son hombres y mujeres armados, y que es una institución central, digamos, para la vida democrática del país. Y entonces un funcionario que toma sus decisiones, como se veía en la declaración de semana y en otras, en relación a las opciones sexuales de los integrantes del cuerpo policial, que practicaba exorcismos Pero si no fue la religión, si no fue la fe del general. No. El problema no es la fe, ¿cierto? El problema no es la fe. Colombia es un Estado laico y, contrario a lo que se cree, la laicidad no es algo contrario a las religiones. Por el contrario, la laicidad es una garantía para quienes quieren profesar una religión. Pero eso puede ser un adorno. ¿Cierto? Yo quiero llevarlo a otro terreno, pues doctor Flores, y preguntarle si más bien no será que la confianza se rompió porque hubo un episodio alrededor de lo que ocurrió en San Vicente del Caguán, donde el gobierno salió a desmentir al general Sanabria, que dijo que el ministro se había canjeado por unos policías. ¿No será que se perdió la confianza? ¿Y qué es la razón por la que se ve el general Sanabria? Yo creo que evidentemente cuando hay un cambio de esta naturaleza es que hay una ruptura en la confianza política. Evidentemente tú no puedes tener como comandante o director de la policía a una persona en la que no confías. Evidentemente hay una ruptura y por eso la decisión. Ahora, yo creo que son varios factores. En mi opinión y como integrante del Pacto Histórico, sí creo que este tema de la injerencia, de la forma en la que él practica su credo religioso al interior de la policía, es una razón muy fuerte para perder la confianza política de parte del presidente. Yo diría no solamente de parte del presidente, sino de parte de un sector muy importante de la coalición de gobierno, no respalda al general Sanabria. En segundo lugar, claro que es muy contraproducente que un general de la República, en este caso el director de la policía, tenga opine en público diferente a quien, tiene una relación jerárquica con él, en este caso el ministro de Defensa, y en relación también, por supuesto, al ministro del Interior. Ahora, el problema no es que el director pudiera expresar, cuando ya estaba muy claro la opinión tanto del presidente de la República, que dijo, yo soy el comandante en jefe, yo di las órdenes, el ministro de Defensa y el ministro del Interior dijeron, en ningún momento hubo un secuestro. Entonces, claro que evidentemente esto puede tener unas consecuencias. Entonces, yo creo que son diversos factores, pero en mi opinión no es un asunto menor, por el contrario, en términos del valor democrático y del valor civil y de la laicidad, que yo creo que es una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991, que haya un funcionario que esté practicando exorcismos, rituales, que defina, si atiende o no atiende a sus subalternos de acuerdo a los credos religiosos o a su opción sexual, es un motivo muy grande para perder la confianza, no es un motivo menor. Y más con el presidente que tenemos y con la coalición de gobierno que tenemos. Doctor Barbosa, ¿cuál es su lectura de lo que ocurre hoy con esta salida, del general Sanabria y la llegada del general Salamaca? Yo percibo un cúmulo de circunstancias
no se lo atribuiría a una sola de ellas. Evidentemente el tema religioso puede haber tenido alguna incidencia. La fe, las creencias se ejercen en privado, en el orden de lo público debe tenerse prudencia en torno a ellas. Pero creería que hay un factor adicional que sí es un deterioro evidente del orden público a nivel nacional, y creo que ese deterioro justificaba tomar medidas urgentes, y me parece válido que se adopten correctivos cuando se aprecian las cosas. El otro es un tema político en el que no puedo realmente opinar porque no lo conozco. No sé si en realidad esa divergencia de criterios en torno al manejo del tema del Caguán haya sido un detonante para la salida del general. Siempre se hablaba, doctor Barbosa, de la falta de comunicación que había, por ejemplo, entre el general Sanabria y el presidente Gustavo Petro. Ya en el terreno de las cifras, que es un poco, y el análisis de la seguridad, eso pudo haber tenido también un impacto en el deterioro, en lo que hemos visto, digo, como consecuencia una campaña de mandatarios departamentales también pidiendo libertad y orden. Es posible que sí. Si la instrucción es manejar la fuerza pública en determinado sentido y ese manejo conduce a un deterioro del orden público, pues evidentemente hay una consecuencia que no se puede ocultar. Yo pensaría que en realidad es un déficit en la eficacia en el manejo del orden público que se ha deteriorado significativamente. Hay un punto que vale la pena destacar. Señor. Es la justicia por mano propia que se ve cada vez más evidente en todo el país. Y esto pasa por manos del manejo de orden público y del manejo de seguridad ciudadana. Senador Meisel. Sí, y sobre todo la carencia de institucionalidad. Y es que ha sido parte de nuestro problema histórico. O sea, las justicias, para seguir el hilo conductor del doctor Gerardo, este país tiene... Pero la justicia por mano propia, Por digo, eso. para hacer justicia no es un tema del gobierno Petro, esto ha pasado en el gobierno Uribe, en el gobierno todos los gobiernos ha habido un fenómeno de justicia por mano propia. Sí, pero hay gobiernos que han tratado de desarrollar, de implementar territorialmente la institucionalidad del Estado. Y yo creo que en eso es donde hemos visto un retroceso en estos casi 9 meses de gobierno que lleva el presidente Petro. Y es un cultivo de violencias, y repito, yo quiero hacer unas referencias históricas porque es importante. En nuestra historia contemporánea, aquí la guerrilla o los grupos insurgentes salieron a atentar contra la vida pública nacional, reclamando una institución, reclamando, según ellos, una presencia del Estado, y después los paramilitares con el mismo cuento llegaron a esos territorios a tratar de garantizarle al ciudadano la seguridad que el Estado no podía, y así, y vemos después cómo ese monstruo también han sido complementos de nuestras desgracias. Y al final el ciudadano lo que reclama es autoridad. El ciudadano lo que reclama es que el Estado sea una autoridad, que el Estado llegue hasta el último rincón de este país, para no estar nosotros en manos de ningún grupo insurgente ni ningún grupo criminal. Si esto era un tema de autoridad, suponiendo que lo que había era una falta de autoridad por parte de la policía al mando del general Henry Sanabria, este cambio... Yo creo que el problema empieza desde el gobierno. Yo creo que este problema no es de la policía. El retroceso de la seguridad que hoy vive el país es desde el gobierno y de todos los anuncios que además le vemos o le estamos escuchando de cómo va a tratar la criminalidad en este país, de todos los proyectos de ley que existen sobre la paz total, sobre la incorporación de diferentes grupos criminales, y cómo él con unas estrategias de persuasión, de dialéctica, de no sé cómo llamarlo, pretende hipnotizar a estos criminales, así como también tuvo esa capacidad para ganarse algunos votos en campaña, que efectivamente se lo ganó, pero la criminalidad no opera igual. Pero el pecado es negociar, buscar, intentar negociar. El pecado es la impunidad, el pecado es incentivar y mandar el mensaje que aquí
el crimen no tiene consecuencias y que aquí, desafortunadamente, no podemos vivir de proceso de paz en proceso de paz, que esa ha sido nuestra historia en los últimos 60 años. Doctor Flores. No, yo creo que es todo lo contrario. Y yo creo que aquí se han discutido temas que son diferentes. Voy a mencionar tres rápidamente. El primero, digamos, la falta de justicia de la rama judicial es un problema estructural que viene de hace décadas. De hecho, Colombia no cumple con los estándares internacionales de número de jueces por cada 100.000 habitantes. La mayoría de municipios hoy tienen un juez promiscuo, pero vamos, hay una gran congestión judicial. Esos jueces no logran atender buena parte de la conflictividad que se presenta en las zonas rurales. Hay un gran problema de seguridad frente a los funcionarios judiciales, diferentes ellos. Pero eso no es un problema del gobierno actual, es decir, eso es un problema que viene de tiempo atrás, que es estructural y que hay que decir, no se ha dado una solución, que tiene que ver con mayor presupuesto para la rama judicial, que tiene que ver, digamos, con incrementar realmente el presupuesto casi que por fórmula constitucional como lo ha pedido la rama durante muchos años. En segundo lugar, aquí ha habido un problema muy grande y es que tenemos una policía muy militarizada y un ejército muy a la fuerza, muy policial, porque el desarrollo del conflicto armado así lo ha generado en buena forma. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el doctor Gerardo menciona es que hay un problema del orden público y la policía, es que el orden público en estricto sentido no es un problema de la policía. El orden público es un problema del ejército. Y el problema de la seguridad ciudadana, en teoría y en términos de competencias constitucionales y legales, sí es un problema de la policía. ¿Qué debería estar haciendo la policía? La policía debería estar en el marco de la Constitución del 91 y en el marco de un diseño mucho más garante y mucho más democrático y, entre otras cosas, más eficiente. La policía debería estar en lo fundamental en las tareas de seguridad ciudadana, entendiendo ellas también de forma muy específica, porque también a los policías les toca hacer de todo, que si hay un problema, un hurto, por supuesto tienen que estar, pero también si hay un problema un vecino tiene la música muy dura, etcétera. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero yo lo menciono porque me parece que confundir esos conceptos es parte del problema, y entonces le pedimos a la policía cosas que realmente son del ejército. Pero quiero plantear un tema y es sobre este tema de la paz total. Y es, mire, el problema del Clan del Golfo, por ejemplo, no es un problema de la paz total. Es que recordemos que con el gobierno Duque, el Clan del Golfo paralizó 11 departamentos por 14 días. Lo estuvimos analizando en este programa. 11 departamentos el Clan del Golfo lo paralizó. Durante el gobierno donde más ha crecido, por ejemplo, el ELN fue el gobierno de Iván Duque. El gobierno donde crecieron las disidencias de las FARC, donde buena parte de esta forma de la violencia política colombiana. Golfo, doctor Flores, hace un mes paralizó también casi esos mismos departamentos. Y en el gobierno del presidente Duque hicieron un paro minero. Quiero recordarle que la propia policía decía que ese paro estaba infiltrado por el Clan del Golfo. Pero es muy distinto porque te lo voy a decir, una cosa es parar 11 departamentos y otra cosa es, claro, una afectación grave, y vimos todos lo que eso provocó. O sea, gobierno Duque, 11 departamentos, casi 15 días, no se movía nada, ¿cierto? En el gobierno de la supuesta seguridad, ¿cierto? Un crecimiento exponencial del ELN en el gobierno de la seguridad, un crecimiento exponencial de las disidencias de las FARC en el gobierno de la comilla seguridad. En el gobierno de Gustavo Petro con la política de paz total, claro, hubo un paro del sur de Córdoba y el nordeste antioqueño, muy grave, por supuesto, pero ¿cuál fue la decisión? Se rompe el cese bilateral, se rompe el cese con ese grupo, va a haber persecución, digamos, de orden militar, y hay, digamos, una política distinta. Entonces, en últimas, la política de paz total es, atrevámonos a hacer algo distinto a lo que durante 50 años no ha funcionado, y es, durante 50 años lo que se ha intentado es solamente la salida militar sin una presencia diversa del Estado, y con una opción, y con esto termino, y con esto termino, digamos, lo que genera la impunidad es la política anterior. El mejor caso es lo que pasa con la justicia transicional. Todos los delitos asociados al conflicto armado colombiano tienen una impunidad del 90 o del 98%, todos ellos, y podemos mirarlo. ¿Qué garantiza la justicia transicional? Garantiza que no hay impunidad, garantiza que van a un tribunal, garantiza que hay unos estándares internacionales de investigación, de juzgamiento, de reparación que se cumplen. Entonces,
por el contrario de la política de paz total, es decir, no a la impunidad, tenemos que investigar, su experiencia, doctor Barbosa, sobre los procesos de paz, sobre la justicia en Colombia, ¿qué le dice? Déjeme volver a algunos de los argumentos previos y retomo su pregunta. Yo diría ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Realmente cada sector político tiende a defender la gestión que ha realizado y suele poner en cabeza de la Administración de Justicia la responsabilidad por el caos que cada gobierno y que cada administración genera. Y yo creo que aquí hay que tener claridad en que los jueces tienen que hacer lo suyo, tienen que resolver los conflictos que llegan a la rama judicial. ¿Pero la seguridad es un problema de jueces, fiscales o de la policía o del gobierno? No, por supuesto que no. No es un problema de los jueces, es de la policía, por supuesto, y es un tema de las autoridades públicas en un nivel distinto al de la rama judicial. Nos hemos acostumbrado a que creando delitos, generando denuncias penales, resolvemos los problemas y no se resuelve absolutamente nada. Hay que tomar manejo de las situaciones, hay que tener control de la seguridad ciudadana, del orden público, desde luego, pero el tema no es de la rama judicial ni es de decisiones judiciales. Cuando no se toman medidas oportunas, y creo por eso que es un buen mensaje que está mandando el gobierno, hay un deterioro evidente del orden público, hay un deterioro evidente de la seguridad interna de la seguridad ciudadana, hay que hacer algo. Cambiemos. ¿A usted le gusta el cambio intentando buscar tal vez por lo menos no mantenerse de manera tosuda en algo que evidentemente no está funcionando? Senador Meize. Mire, yo aquí lo primero que quiero decirle, doctor Gerardo, es que yo no estoy defendiendo la labor de ningún gobierno y de hecho le digo, cosas que personas como yo le criticamos al doctor Duque en su gobierno fue falta de autoridad en algunos territorios y en algunos tiempos sobre todo. Pero yo quiero separar aquí dos cosas importantes y quiero hablar de la seguridad urbana que vive el ciudadano. Y ahí sí discrepo con usted y esto es un tema que tiene que abordarse con una solución integral, con la policía, con los jueces y con el sistema penitenciario además. Yo vengo de una ciudad como Barranquilla, donde la policía hizo lo suyo, capturar a este bandido, a Lover. ¿Y usted cree que es normal que el sistema penitenciario de este país, que la operación penitenciaria de este país permita que un tipo de esto salga tomándose una sopa, amenazando a medio comercio de mi región, de aquí de Bogotá? La policía muchas veces hace su ejercicio, con errores, sin duda alguna, pero la policía muchas veces hace su ejercicio. Ponen a un delincuente a disposición de los jueces, para no hablar solamente de los temas penitenciarios. Y más se demora el policía en llegar a su casa que el bandido en llegar. ¿Usted es partidario de la mano dura? Yo lo que soy partidario es que no se puede abordar esto desde una sola perspectiva. Esto tiene que llegar un gobierno que trate de fortalecer el sistema judicial, de ver qué es lo que está pasando. Si ahí hay corrupción también, como en otras diferentes ramas del poder público, que lo pueda haber. Yo no estoy diciendo que lo haya, pero lo pueda haber. Ver qué es lo que está pasando en las cárceles y ver, por supuesto, en qué puede mejorar la policía. Ahora bien, vámonos a la ruralidad. Aquí hay un problema importantísimo y es la fuente de financiación de estas estructuras criminales. Y me perdonan, yo no sé si es con buena intención o con una intención como de tolerancia con el crimen de algunos sectores afines al gobierno, pero si son de buena intención, que quiero pensar que es de buena intención, dejemos la ingenuidad. Aquí se desmoviliza el clan del Golfo mañana, le dan otras 10 curules al clan del Golfo mañana, y en 15 días hay un clan golfito nuevo en los territorios del país, cogiendo por su cuenta la minería ilegal, la extorsión, el narcotráfico, la deforestación. La tesis del gobierno, senador Meize, es que la mano dura no ha funcionado y que por eso la solución es el diálogo. La mano dura, es que no se trata de mano dura. Cuando aquí han llegado gobiernos que usan la autoridad para atacar todo tipo de criminales, es que aquí no se trata, aquí se extraditó a Otoniel. ¿Y qué se solucionó? Aquí tengo yo a 10 compañeros de la FARC en el Congreso. ¿Y qué se solucionó? Y qué pena, y yo ahí discrepo del doctor David, pero esto no es
el incremento de las disidencias de la FARC y el incremento del ELN y el incremento de todas estas bandas criminales no son por cualquier gobierno, es producto que lo poco que se hizo efectivamente en los acuerdos de La Habana no fue la paz, fue jubilar a 10 señores que estaban aburridos de tanto mosquito en el monte. Eso fue un acuerdo entre élites, entre una élite del gobierno y una élite subversiva, que para mí es terrorista y hay gente que no le gusta ese apellido. Pero no se puede, déjame concluir por favor, no se puede pretender que entre otras cosas ustedes hablan que la misma estrategia durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuántos procesos de paz lleva este país? Históricamente cada 7, 8 años en promedio estamos en un proceso nuevo de paz. Y le aseguro que si bajo esas circunstancias de estar cediendo la autoridad del Estado, de estar premiando la criminalidad, de estar simplemente no generándole consecuencias al bandido, se puede firmar la paz total mañana, compañero. Que eso vamos a estar en 8 años en la misma situación. Doctor Flores. Hay 3 supuestos que en mi opinión no son ciertos. La primera es que hacer procesos de paz es una renuncia del Estado. Digamos, a perder la soberanía del Estado en diferentes dimensiones. Y es todo lo contrario. Los procesos de paz son una oportunidad para el crecimiento de la rama judicial a propósito de la discusión. O sea, hoy tenemos una nueva jurisdicción que está abarcando un conjunto de circunstancias que en la práctica no estaban pudiendo resolverse. Hoy tenemos la posibilidad, o teníamos la posibilidad, si se hubiera implementado cabalmente el acuerdo, de que el Estado hiciera una presencia territorial distinta en buena parte de los municipios del país donde había perdido por lo menos la presencia, o digamos la hegemonía o el monopolio de las armas en el país. ¿Y por qué digo, digamos, que hay otra premisa que no es cierta? Es decir, la dinámica del gobierno no es como es o diálogo o mano dura, ¿no? Y lo que está planteando el gobierno es, en primer lugar, debe haber una presencia distinta del Estado en los territorios, porque no puede ser únicamente la presencia militar. Doctor Flores, de gobernadores, incluso de líderes sociales, es que no hay presencia de la fuerza pública en algunos territorios. Porque mira, el asunto es, y en esto coincido con el doctor Mason, si no hay transformaciones, por ejemplo, en las condiciones de la ruralidad, y por eso el gobierno está diciendo, vamos a meterle a fondo a la reforma rural integral, por eso ustedes ven el trabajo que está haciendo otro doctor Vega, Gerardo Vega, en la unidad de tierras. Lo que se está haciendo en la unidad de restitución de tierras es, hagamos una transformación estructural en el campo. Cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, que está por aprobarse en el Congreso de la República, es una apuesta para transformar la presencia en el Estado, en los territorios. Sé, doctor Flores, que el proceso de paz pasa por el tema de seguridad, que creo que es el eje central, pero quisiera devolverme a la discusión de seguridad frente a lo que ocurre con la policía. El reclamo de hace unas semanas, y fue motivo de discusión entre mandatarios con el presidente Petro, con el ministro Prada, el ministro de Defensa y los mandatarios, era seguridad en las regiones. Este timonazo de sacar al general Sanabria de la policía, ¿usted cree que va a cambiar en algo ese reclamo o esa demanda de mayor presencia y respuesta de la fuerza pública en ese contexto, repito, que es el corazón de lo que ocurre, que es el de paz total? Yo creo que, digamos, todo cambio que permita ajustar la política y tener mejores resultados, por supuesto que es bienvenido. Yo creo, insisto, que esta no es la única motivación para la salida del general Sanabria. Por supuesto que debe conducir a ajustar elementos. Es decir, siempre que hay un recambio en el gobierno, siempre que hay un ajuste, es porque a juicio del presidente, quien toma, por supuesto, las decisiones, en este caso, hay cosas que hay que ajustar. Y en eso, pues sea la oportunidad para ajustar, digamos, un elemento neurálgico, porque en eso coincido contigo, María Camila, sí es absolutamente cierto que un elemento indispensable en el desarrollo de la política de paz total es la política de seguridad. Casi que van de la mano. Ahora, por supuesto, una perspectiva de la seguridad respetuosa a los derechos humanos, como se ha planteado, digamos, en términos de un paradigma de seguridad humana, cambiando la forma en que inclusive la fuerza pública llega a los territorios, que hay otras cosas de las que no hablamos y que deberíamos estar hablando, por ejemplo, que es muy afortunado también, es muy afortunado que hoy no tengamos masacres de la fuerza pública a manifestantes. Es muy afortunado que no tengamos masacres del ejército a campesinos en el campo. Es muy afortunado, digamos, que hay un relacionamiento distinto o un avance en relacionamiento distinto
de la policía y el ejército con la ciudadanía, y eso es muy importante. Porque ¿Usted eso cree es, que hoy el ejercicio de autoridad se está haciendo en Colombia? ¿Hay un ejercicio legítimo de autoridad de la fuerza pública? Claro, yo creo que sí, porque es que coincido plenamente con el presidente que una fuerza pública que participa en violaciones a los derechos humanos, que participa en masacres, que es condenada por tribunales internacionales como en este caso, o que es llamada reiteradamente la atención en espacios internacionales, pues se deslegitima y pierde autoridad. En el sistema interamericano de derechos humanos, ¿sabe usted, María Camila, y personas que nos ven en este momento, cuáles son los dos estados más condenados? Perú y Colombia, por masacres aberrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino hace 15 días al país y dijo, no seguimos con las preocupaciones por la matanza de civiles que ocurrieron en el paro del 2019. No es algo que me invento. Es Pero decir, no estamos mezclando los temas. No, es que es parte de la discusión. Lo que yo estoy diciendo es, hay un elemento también muy importante en este momento y un esfuerzo del gobierno muy importante y que hay que reconocer para que ni el ejército ni la policía participen en violaciones muy graves a los derechos humanos. Usted, doctor Barbosa, ¿cómo ve el ejercicio de autoridad? Se lo pregunto porque quiero ponerle unas imágenes que se originan en el departamento del Cauca, en Toribío. Son estas imágenes de 10 soldados, repitiendo tal vez la escena de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, secuestrados o retenidos, como lo quieran interpretar ustedes, por la Guardia Indígena. Sobre el ejercicio de autoridad, doctor Barbosa. Es que entender que las Fuerzas Armadas, me refiero a ejército, fuerzas militares, policía, sean respetuosas de los derechos humanos, que es lo que debe ser, no significa que no cumplan con sus deberes. Entonces, ese es un primer punto y es el mantenimiento de una parte del orden público y de otra parte de la seguridad ciudadana, no en contravía con el respeto a los derechos humanos, no debe ir en contravía. Dos, hay otra confusión muy grande y es pensar que la seguridad ciudadana hace parte del conflicto armado. Y no tiene necesariamente que ver con el conflicto armado. El conflicto armado puede generar problemas de seguridad ciudadana, indudablemente, pero no podemos todo reconducirlo a una discusión sobre temas, entre comillas, de paz, porque cuando uno habla de paz, en realidad está haciendo una pretensión muy grande. O sea, pacificar un país es casi imposible. Lo que sí puede hacer uno es o reducir o terminar el conflicto armado, manteniendo las condiciones de seguridad en forma adecuada, por unas fuerzas de policía respetuosas de los derechos humanos, pero que cumplan con su deber del mantenimiento de la seguridad ciudadana. Creo que esa confusión tiene que resolverse y creo que cada elemento tiene que ponerse en su lugar. Si seguimos mezclando todo con todo, pues los ladrones de celulares van a meterse en un proceso de paz que no tiene por qué involucrarse en el tema de la discusión. Senador Meis, sobre el ejercicio de autoridad, senador Meis. A ver, yo creo primero que la seguridad es un derecho ciudadano. Total. Esto no puede ser de un partido político, ni de izquierda ni de derecha. Ahora, ¿dónde me preocupa a mí? Y vamos a explicarlo en un ejemplo pendejo, y me disculpan. Cuando uno escucha un ruido en su casa a las 3 de la mañana, ¿a quién llamas? Llamas a la autoridad, a la policía. Entonces, ¿por qué pepinos uno no puede entenderle al campesino que está en el Cauca, que lo está azotando este grupo, el otro? ¿Por qué no le puede uno entender su reclamo legítimo? Decir, yo quiero que venga mi ejército y me cuide. Yo quiero que venga mi fuerza pública, mi Estado, y me cuide. Yo quiero decirle también y reclamarle... Pero nadie está diciendo lo contrario. Pero déjeme hablar, que yo lo dejé hablar. Ahora, ustedes dicen, no, estas políticas de seguridad han fracasado, una cosa y la otra. Yo no sé si la cámara me alcanza a enfocar, pero cuando los gobiernos tienen una política clara en seguridad, la ciudadanía vive más tranquila. Esta gráfica que ustedes ven aquí y esta curva descendente que ustedes ven aquí coincide con el año 2002. Y esta gráfica aparece nada más y nada menos que en la Comisión de la Verdad del Padre de Rux, que no es precisamente una persona cercana al espectro político nuestro. Entonces, sí hay que levantar la voz con vehemencia y con respeto hacia posiciones diferentes, que la política de seguridad, que la política de autoridad sí le genera ciudadanía al ciudadano. Por supuesto,
con el cumplimiento de los derechos humanos, que es que aquí nadie está diciendo que para tener un país seguro se tenga que tener una fuerza pública que viole los derechos humanos. Pero no podemos nosotros abandonar la intención legítima del Estado de ejercer autoridad para que sus ciudadanos vivan tranquilos. Aquí la ciudadanía está mamada, y me disculpan, de no poder estar tranquila. Y tenemos, sea este gobierno o el que venga, que garantizarle tranquilidad. Doctor Flores. No, la seguridad efectivamente es un derecho ciudadano. Y, digamos, en esto me parece que es muy importante que se entienda que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas o como se les quiera denominar, también, por supuesto, velan por la seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos una concepción distinta de la seguridad. Yo siento que algunos otros gobiernos y concepciones seguramente más cercanas a lo que política o ideológicamente se pueden denominar gobiernos de derecha, entienden la seguridad únicamente o exclusivamente o fundamentalmente como un ejercicio de más penas, como un ejercicio de mayor fuerza pública, digamos, de mayor pie de fuerza. De más penas. Y digamos es una batería argumentativa y de política pública que es más o menos en ese sentido, es una política criminal punitivista, mayor número de militares, digamos, en el desarrollo, y digamos quienes abogamos por una visión distinta decimos claro que se necesita más policía, claro que se necesita que el ejército esté en el campo, claro que se necesita más jueces, pero eso no es únicamente la seguridad. Y la ruralidad colombiana es el caso más ejemplar de eso. Por ejemplo, Toribío. Toribío es uno de los lugares donde históricamente hay mayor concentración de fuerza pública por kilómetro cuadrado. Es decir, en términos de densidad, es uno de los lugares donde más militares hay en el país. Y usted sigue mirando y ahí es donde siguen los elementos más graves. ¿Por qué? Porque falta infraestructura vial, porque falta salud, y esa es la apuesta nuestra. Una seguridad vista desde un panorama integral. Esa es la apuesta del presidente Petro, que da este timonazo cambiando al director de la policía entre el general William Salamanca, que viene del servicio diplomático. A propósito de la discusión, el presidente Petro, el mandatario, defendiendo su gestión en temas de seguridad, ha indicado que los asesinatos afirmantes del acuerdo de paz han disminuido. Lo hace a través, como siempre, de su cuenta en Twitter, mostrando cifras. Dice él, se ha caído casi la tercera parte, publicando un artículo del diario El Tiempo, la cifra de homicidios de ex-FARC, la más baja en 6 años, en medio de críticas, porque a pesar de que hay un ambiente de paz total, de trámite, de diálogo con diferentes grupos, el ELN, el Plan del Golfo y todos los que intentan subirse al bus, no cesan los asesinatos en zonas rurales principalmente. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ni siquiera en comerciales. Si no es de acuerdo, estamos de regreso, estamos al aire ya hablando de las masacres. 28 masacres es el registro de este 2023 con corte a marzo, mientras que 35 defensores de derechos humanos fueron asesinados. Es un reporte de la organización Indepaz que viene haciendo, doctor Flores, el seguimiento de lo que ocurre con los líderes sociales. Quiero volver a la discusión del general Salamanca, un hombre que viene de la diplomacia, un hombre conocido por ser un hombre realmente político, un hombre de buenas formas. ¿Cuál cree usted que va a ser el rumbo de la policía al frente del general Salamanca? Yo creo que el presidente, cuando instauró la cúpula, que está saliendo de un mandato muy claro, y el propio programa de gobierno de un mandato muy claro. En primer lugar, una fuerza pública garante y respetuosa de los derechos humanos, que no es un elemento menor. 2, una policía donde las mujeres tengan un papel más preponderante. 3, avanzar en la profesionalización, en la estandarización, digamos, de una serie de procedimientos en la policía. Necesitamos una policía más profesional, una policía con mayores garantías. ¿Este es el camino a una policía cívica como lo han pedido desde el Pacto Histórico? Lo que nosotros hemos planteado desde el Pacto Histórico es que la policía no debería estar en el Ministerio de Defensa. Y eso se les quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. No debería estar en el Ministerio de Defensa porque, digamos, la Constitución misma define a la policía como un cuerpo civil armado, pero no como una institución castrense, y ese es parte del problema que tenemos de tantas décadas de guerra, y es que aquí hemos entendido una policía para que se vaya a combatir a las montañas y no para que resuelva los problemas del hurto, no para que resuelva. Y ahí es donde nosotros hemos dicho,
que es que además se entiende como, no, es que ustedes quieren acabar la policía, por el contrario, nosotros queremos una policía fortalecida. Eso sí, más profesional, garante de los derechos humanos, inclusive con mejores condiciones, que se les pague mejor, que tengan un sistema de ascenso, digamos, distinto. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Ahora, por supuesto, que en resultados, que haya, digamos, que la ciudadanía sienta efectivamente la seguridad, e insisto, en una lógica, no en la perspectiva de únicamente de cuántos hombres hay en la calle, que es importante, pero no es lo único. Y por supuesto que esta nueva cúpula pues tiene ese mandato y por supuesto nada más y nada menos una policía en la transición democrática del país, que no es solo la política de paz total, aunque también es la política de paz total. Doctor Barbosa, ¿cuál debe ser la nueva visión, el nuevo trámite a la Policía Nacional con ese panorama que usted dice no es tan bueno en materia de seguridad? Yo coincido en que la policía es un órgano evidentemente civil armado. Tiene que ejercer funciones que requieren el uso de armas eventualmente. Creo que debe concentrarse en lo que le corresponde, en el mantenimiento de condiciones de seguridad permanentes y cotidianas. Esa sensación permanente de inseguridad deteriora toda la actividad pública, deteriora toda la actividad de la sociedad. Pero quería hacer énfasis en un punto. Yo aspiro que la designación de la nueva cúpula de la policía empiece a resolver esta problemática. Hay una contradicción de fondo con el tema justamente de las mujeres, porque se sacrificó una de las pocas generales que había llegado a estos cargos y se le negó la posibilidad. Está hablándome de la general Navarro. Por supuesto. Y eso creo que tiene también una consecuencia conceptual muy importante. En esto tenemos que ser coherentes. Estamos haciendo un esfuerzo para lograr condiciones de equilibrio de género y excluir a una mujer que venía haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo para llegar al mayor nivel de ascenso de la policía. ¿Usted quería ver a la general Navarro, aspiraba a verla de directora de la policía? Yo creo que todo el país espera que empecemos a firmar, no en discursos, sino en realidades, condiciones de equidad de género. Senador Meisel. ¿Sobre qué? Sobre la general Navarro, a propósito, plantea el doctor Barbosa una discusión que me parece interesante alrededor de la experiencia. Y aquí tenemos un antecedente de por lo menos 18, 19, tal vez estoy fallando en algún número, generales que se fueron para que llegara el general Henry Sanabria, que fíjese usted no duró ni siquiera 8 meses en el cargo. Hablemos de la experiencia y del sacrificio de la experiencia de policías. Mire, aquí hay un tema y lo discutíamos aquí en un programa contigo. Y yo creo, y esto es una opinión personal, no es una opinión ni de mi bancada ni del Congreso, es enteramente mía, que yo creo que sí es cierto que la salida de Sanabria se viene minando desde la discusión que tuvo con el ministro de Defensa. Y si nos vamos también a la parte política del Palacio como tal, vemos también que a Gaviria le pasó lo mismo. Entonces, sí me está preocupando que desde el gobierno no tengan tolerancia hacia algunas diferencias dentro del mismo gobierno. Y que aquí, si hay una crítica a algún personaje que sea más cercano al presidente, pues ese personaje hay que volarle la cabeza. No puedo darlo como un hecho cierto, pero tenemos ya dos evidencias muy parecidas en muchos aspectos. Yo creo que la carrera de la policía necesita unos ajustes. El policía colombiano necesita necesariamente, aquí esto no puede seguir pasando y no vamos a tener una fuerza pública más empoderada si no se remunera de una manera más acorde a su responsabilidad. Y creo que todos los esfuerzos que se hagan desde los presupuestos hacia eso van a ser de alguna manera van a impactar en lo que se quiere de lograr la seguridad en el país. Lastimosamente, cuando se piden presupuestos para el Ministerio de Defensa, para algo que tenga que ver con esta intención, los primeros sectores que salen y brincan son los sectores que no están a favor que el Ministerio de Defensa tenga un presupuesto importante y que además se gaste de una manera más horizontal, que además se gaste de una manera donde el patrullero tenga mejores condiciones. Y como pirámide, es que el primero que atiende una situación es el patrullero. El primero que se enfrenta a una riña es el patrullero, a una violencia
doméstica del patrullero, en eso coincido contigo. Aquí a la policía le toca hacer hasta de psicólogo en la calle. Ahora en el plan de desarrollo, el ministro de Transporte radicó un artículo para que también sea una policía de tránsito. Todos los patrulleros del país van a tener facultades para poner multas, entonces también van a ser controladores del tránsito. Entonces yo no sé cómo un policía o cómo un patrullero le van a rendir sus funciones para tantas cosas. Doctor Flores. Varias cosas. La primera sobre ¿Usted cree que valió la pena el sacrificio? La mortandad, Sí, si me es que permite no, un no, poquito no el es- silogismo no es- de 19 no es- generales. no es De mor- sangre. No es mortandad. Pero tres cosas. La primera, este gobierno ganó con un mandato que, entre otras, incluía darle una plena garantía a la ciudadanía que iba a tener una fuerza pública garante y respetuosa de los derechos humanos. Y la verdad es que teníamos un número importante de hombres en la policía y en el ejército en particular con graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Algunos de ellos salieron en el marco de esos policías, en la policía y en el ejército. Y yo, David Flores, como abogado defensor de derechos humanos, avalo esa decisión. Me siento absolutamente tranquilo de que un hombre acusado, por ejemplo, por falsos positivos en el ejército, haya sido llamado a calificar servicios, porque las armas de la República deben estar en hombres y mujeres íntegros. Y eso, lastimosamente, sucedía con buena parte de esos policías que se mencionan. En segundo lugar, el tema de la Jacqueline, no olvido su rango, no sé General. si General Jacqueline Navarro, que era la general subdirectora. Jacqueline. Y aquí vuelvo y ratifico algo que mencionaba al principio del programa. La forma en la que tanto Sanabria como la general Jacqueline estaban practicando al interior de su institución el credo religioso ponía en riesgo el Estado de Derecho. Es que a la general Jacqueline le hicieron una entrevista y más o menos hacía lo mismo que el general Sanabria. Y yo creo que todos los defensores del Estado de Derecho, cuando vimos esa entrevista y cuando vimos esas declaraciones, pues tuvimos que quedar estupefactos, ¿sí? Independientemente del credo político. Independiente del credo ese político credo religioso. Pero sí. Entonces, claro, lastimosamente era una mujer, pero si es una mujer que va a desarrollar, digamos, su credo religioso al interior de la policía como una forma para mirar los para Yo quiero creerle al presidente relacionarse, Petro. digamos, Me tengo que ir a esa comerciales, perspectiva. pero déjeme Si decir yo una soy cosa. general de la policía y salgo diciendo yo soy ateo, pero Puede ser tengo, musulmán, por lo eso, que quiera. pero, Esa no es la discusión. pero tengo toda la protección por todas las personas que creen en un ser superior. ¿Yo por qué no puedo ser libre de decir soy ateo? No, lo que tú no puedes hacer es decir, Ahora, es que viceversa, tantos hombres tienen VIH porque son gays. Tú no puedes salir a decir eso, que fue lo que salió a decir el general Sanabria. Pero Tú yo- no yo puedes quisiera salir a creer- decir. Él no dijo porque eran gays. Tú no puedes salir a Él decir. no dijo porque eran gays. Tú no puedes Hay salir a 12.000 decir. personas con VIH en la fuerza Tú pública. no puedes salir Él no a decir. dijo que eran Tú gays. no puedes salir a decir. Pero es que no es así. Que tú hacías Yo no- rituales, ¿cierto? yo no- y que eso Mire, es lo que yo te no- garantizaba el éxito. me tengo el que ir a éxito. comerciales. No, porque Yo yo me puedo quiero decir, quedar- yo soy el éxito policía. mío es porque No, soy pero si yo soy ateo. policía. ¿Y Me por qué quiero no quedar puedo decir? con la Y si tú reflexión eres del subalterno de presidente Sanabria, Gustavo y si tú Petro. eras subalterno de Sanabria y Doctor vas a Flores. participar en un operativo y no participabas en ese ritual religioso. Si no tengo Doctor que Flores. ver Por su favor. creencia, sino su actuar, favor. en Claro nada que tiene sí. que ver lo que yo Yo me estoy quiero diciendo. quedar con el presidente Petro, que dijo en un momento que respetaba el credo del general Sanabria, que es cierto, se va para que entre el general Salamanca, un general que está en la reserva activa. No es la primera vez, ya había ocurrido con el general Teodoro Campos. Recuerden ustedes cuando el presidente Uribe hizo lo mismo para traer un general que estaba por fuera. Le critican algunos sectores, pero hay sectores que están aplaudiendo la decisión del presidente Petro, y hay que meter en esa bolsa al partido Alianza Verde, críticos en algunos puntos con el gobierno Petro y en otros defensores. Esta respaldada por la salida del general Henry Sanabria, algunos concejales de Bogotá como Diego Cancino. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Eso celebramos la decisión del presidente Gustavo Petro de decirle al general Sanabria que dejara de ser el director de la policía. Con él Colombia está fundándose en el fanatismo, en la discriminación, en la violencia. No estaba intensificando la democracia. Colombia merece imaginar una policía que transforme los conflictos de manera no violenta.
Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la salida del general Henry Sanabria, el general Sanabria que se va entre el general William Salamanca, un hombre muy conocido también por esa fuerte discusión que terminó en estrados como la Procuraduría por cuenta de la pelea que tuvo con el general que fue director de la policía, el general Óscar Ateortúa. Ya nos quedan segundos para ir concluyendo. Senador Meisel, su reflexión final sobre la discusión de hoy. No, mi reflexión final es que el mismo presidente Petro dijo que él respetaba la creencia religiosa del general. Yo insisto, aquí lo importante es tener una cúpula en la fuerza pública que entienda la seguridad y la autoridad como un valor democrático, como un derecho ciudadano. Yo puedo decir aquí, yo soy el general ateo, pero si yo defiendo al creyente como el que no lo es, yo estoy cumpliendo mis funciones y soy libre de poder expresar mi forma de vivir mi espiritualidad. Ahora, si aquí hay un hecho que demuestre que Sanabria, por su religión o por su forma de abordar la religión, que se distancia mucho de la mía, actuó de una manera que no tenía por qué actuar, hombre, sáquenlo al día siguiente. Doctor Flores. Primero, que el Estado sea laico y sus instituciones es garantía para los creyentes, sobre todo para los creyentes, para que cualquier persona de cualquier credo se sienta tranquila, y para los no creyentes. Y es muy evidente que el general Sanabria no solamente profesaba su religión, como es normal y natural, y afortunadamente tenemos ese derecho, sino que el ejercicio de su religión, la forma en la que él lo practicaba, estaba afectando su condición y su juicio como director general de la policía. En relación a que, uno, los operativos, esto de consagrar ante la fuerza pública y cómo se relacionaba con sus subalternos en términos si creían o no creían. Dos, las opiniones que evidentemente se relacionan también con formas de operar en relación a las opciones sexuales de las personas, la forma en la que decidía si se reunía o no se reunía, etcétera, 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 afectan, por supuesto, una institución que es vital para la democracia. Segunda reflexión, la seguridad es un derecho ciudadano y este gobierno está comprometido con la seguridad. Quienes venimos desde la izquierda, desde los sectores progresistas, también planteamos la necesidad de la seguridad, eso sí, no solamente más pie de fuerza, sino también mayor inversión social, yo creo mayor efectividad. Entonces, yo creo que Sanabria no salió en esa perspectiva. Yo creo que Sanabria no salió por religioso. Doctor, salió porque se le salió la seguridad del país de las manos. Doctor Barbosa, su reflexión. No fue capaz. Yo he percibido desde el inicio de la gestión del general Sanabria ese tipo de manifestaciones inadecuadas sobre lo religioso. Es decir, no creo que eso haya tenido que ver realmente con su salida. Creo que el tema es un deterioro muy grave de la seguridad ciudadana. Claro. Y creo que es un acierto del gobierno tomar medidas oportunas. Lamento que se haya sacrificado una de las pocas generales que estaban en proceso de ascenso en la institución de la policía y que en esto no haya coherencia en el discurso sobre la equidad de género para asumir con firmeza las consecuencias de darle oportunidades a las mujeres de llegar a todos los cargos del Estado. Gerardo Barbosa, lo veían y lo escuchaban ustedes, abogado, experto en Derecho Penal, docente en esa misma materia. Doctor Barbosa, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A ustedes, muchas Senador gracias. Meisel, un placer tenerlo aquí en Zona Franca. No, como siempre, gracias. Muchas Gracias, señor. Saludos a ustedes. Doctor Flores, un gusto. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a quienes nos vienen. David Flores, Carlos Meisel y Gerardo Barbosa hablando de la salida, de la descabezada del general Henry Sanabria, que se va y entra caliente el general William Salamanca, el hombre que llega de la diplomacia a reemplazar al hombre cuestionado por practicar su fe y también porque dicen se le salió la seguridad de las manos. Llegamos al final de Zona Franca, los dejamos con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Hoy un análisis del por qué es tan baja y está bajando el dólar, una alternativa de financiación para emprendedores, una entrevista con un experto en fotografías de migración y mucho más contenido económico para que tenga información que afecta a su bolsillo, nuestro bolsillo, y para que tome decisiones. ¡Feliz noche!